Esta protesta que acabamos de ver, el abrazo simbólico en el Hospital San Martín, donde están haciendo reclamos contra el ajuste por un mayor presupuesto, mejoras en las condiciones salariales, y es uno de los sectores, ¿no? Porque también tenemos que hablar de los docentes, sí, de los estatales, que también están pasando por la misma situación, y donde anunciaron los trabajadores estatales nucleados en ATE un paro general para el próximo lunes 30. Le damos la bienvenida a Oscar de Isasi. ¿Qué tal? Muy buen Isasi, día. ¿cómo le va? ¿Cómo Buenos les va a días. ustedes? Una medida de fuerza como una de las tantas alternativas que tienen como gremio para hacerle frente a esta falta de respuesta del gobierno. Yo creo que una consecuencia natural y no querida de la política salarial del gobierno. Si uno ve, la política salarial del gobierno es imponer a cualquier precio el 15% a la baja. Porque el otro día hubo una reunión paritaria de docentes, ¿no? Donde nosotros fuimos, tenemos representación. Pero ahí nos dimos cuenta que en realidad estábamos reunidos porque la justicia obligaba al gobierno, no porque el gobierno quisiera reunirse para discutir nuevamente salarios. Y eso tan así es que ofertaron ese mismo 15% después de 6 meses de discusión salarial. Entonces, en ese tipo de actitudes, que se le deben sumar que la paritaria estatal está cerrada, con el 15% en cuota, la paritaria donde están los auxiliares de la educación, los enfermeros, los administrativos, que además tiene un agravante. La gobernadora el 27 de junio, al mediodía, anunció que iba a reabrir la paritaria estatal, llamó la no docente, la paritaria de los que no son docentes. Esto no sucedió. Vemos los profesionales de la salud que tuvieron una sola paritaria y nunca más los convocaron. Los judiciales tuvieron una sola paritaria y nunca más los convocaron. Hoy vamos a la tercera paritaria del astillero naval Río Santiago y la verdad que sería una sorpresa grata que hubiera una oferta salarial distinta a la que le hicieron a los docentes. Ahora, con esta forma de abordar el gobierno la cuestión salarial y laboral, la consecuencia natural es el paro. Y pareciera que la gobernadora Vidal es la principal militante para que haya paros en la provincia de Buenos Aires. Porque estamos hablando de salarios de entre 13.000 y 17.000 pesos. Quien está mirando el programa sabe que no necesito argumentar mucho más lo que eso significa. Hay una angustia muy grande en los trabajadores estatales y en la familia, y el gobierno no termina de hacerse cargo de que es un problema y no termina de hacer ofertas salariales que nos permitan, aunque sea, aliviar el tránsito del mes con un poco más de dinero para poder transitar ese mes con cierta dignidad. El paro, sí, consecuencia natural, el día 30, en todo el territorio bonaerense. Más que nada teniendo en cuenta que para no caer en la pobreza hay que tener un sueldo en una familia tipo de más de 20.000 pesos. Así es, y estamos hablando de salarios de 13.000 entre 13.000 y 17.000 pesos. Entonces, es muy difícil porque este gobierno, a pesar de que hay datos políticos y sociales de que está perdiendo consenso, Macri está cayendo la imagen estrepitosamente, digo, hay datos políticos de que está perdiendo consenso por las políticas que lleva adelante, está decidido a llevarlas adelante a cualquier precio. Ahora, dice así, pero el panorama no cambia porque hablamos, profesionales de la salud, lo charlábamos con Maciel el día lunes, los convocaron una vez, en junio no hubo un nuevo llamado. Los docentes, 94 días, el lunes tuvieron la paritaria, a partir de lo que determinó la justicia, un poco menos de un 2% más de lo que le habían ofrecido con el 15%. No es así. Primero quiero frenarme ahí. En materia salarial es el 15%. Después se inventaron algunas adicionales, pero en materia salarial es el 15%. Y lo que mandata la justicia es la actualización automática del salario, no de variables que pueden componer algo un poco más de dinero del salario. Yo hablaba del 16,6 porcentaje que le ofreció el gobierno el día lunes. A lo que voy igual es a lo mismo. No ha cambiado el panorama, algunos con mucho más tiempo, mucho más días, sin recibir una convocatoria, otros con menos, pero el panorama ha sido siempre igual. Y hubo paros generales y hubo paros sectorizados, y sin embargo la postura del gobierno no se ha modificado. Con un agravante. Nosotros cuando empezó la paritaria decíamos que la inflación podía llegar a estar por encima del 20%. Hoy la inflación, dicen todos los encuestadores, todos los que estudian, incluso los cercanos al gobierno, va a llegar a ser superior al 30% a final del año. O sea, se aceleró la pérdida del poder adquisitivo. Yo creo que este gobierno, tanto el gobierno provincial como el nacional, tienen una política, que es
concentrar riqueza en los grupos más concentrados y descargar la crisis sobre los trabajadores y los sectores más vulnerables. Hoy la movilización que veíamos recién en pantalla en el Hospital San Martín no era por salarios, era el abrazo al hospital para que el hospital funcione, porque los que van al hospital público son los que menos tienen. Como se está desfinanciando, y esa es una parte de la política del gobierno, cada vez puede dar menos respuesta. En el caso de los trabajadores del Estado, los salarios a la baja, las jubilaciones compulsivas, los retiros voluntarios y los despidos son una ecuación cotidiana que cómo se descarga la crisis sobre los trabajadores del Estado. Ahora bien, ¿qué hacer? Que sería el planteo entre un gobierno que parece implacable en su tránsito de concentrar riqueza en pocas manos. La experiencia dice que cuando hubo un proceso de movilización masivo y en unidad retrocedieron. El 2x1 a los genocidas, que querían imponer, no pudieron porque el pueblo dio una respuesta formidable. La reforma laboral, 3 veces el año pasado quisieron que se convirtiera en ley, no pudieron porque hubo una respuesta formidable. Acá, más cerquita, la armonización del Instituto de Previsión Social, 2 veces lo intentaron a fin de año y no pudieron porque hubo una respuesta masiva y en unidad. Hospital del Cruce. Hospital del Cruce, muy bien me lo haces acordar, también masiva y comunitaria la movilización. Entonces, nosotros aspiramos que el día 30 el paro no sea una cuestión testimonial, sirva, y por eso estamos teniendo conversaciones con otras organizaciones, con SICOP, con profesionales, con judiciales, con el Frente de Unidad Docente, para ver si podemos ir generando acciones en conjunto, no solo que unifiquen a los afiliados de esas organizaciones, sino que además multipliquen la participación de los compañeros y compañeras. Cuando hay masividad y hay unidad, y tenemos razón, ¿no? Fundamentalmente, el gobierno ha retrocedido. Y queremos hacerlo reflexionar, porque en realidad nosotros ganamos resolviendo los problemas de la gente, no haciendo hechos políticos contra el gobierno. Si el gobierno se sienta a discutir y logramos poder avanzar, acercarnos en la brecha que nos separa de la discusión salarial, uno termina ganando. ¿Por qué? Porque va a haber miles de familias que van a poder tener otro poder adquisitivo. Eso es lo que queremos. Queremos dialogar y que en ese diálogo se traigan soluciones. Ahora, cuando el gobierno te convoca de nuevo a la paritaria porque la justicia lo obliga, y además no quiere discutir nada, sino que nos usa como testigos de lo que van a seguir haciendo, se hace muy difícil y la consecuencia son las medidas de fuerza. Hoy en un principio hablabas de la convocatoria esta que tienen los trabajadores de Astillero para hoy a las 3 de la tarde en el Ministerio de Trabajo, y que sería una sorpresa grata, dijiste creo que con estas palabras, sí, de llegar a un acuerdo. Ahora, es una mesa técnica la de las 3 de la tarde. ¿Esto también tiene que ver con una paritaria? O sea, ¿se puede debatir salarios en esa mesa técnica? Sí, claro. Bien. Es más, nosotros cada vez que hay una convocatoria lo utilizamos como caja de resonancia de todo, porque no es que nos reunimos por otros temas con el gobierno. El gobierno no habilita ninguna reunión. Cuando vamos a la paritaria general, metemos el pase a planta permanente, metemos el nombramiento de personal, todo lo que son demandas retrasadas y que no hay ningún ámbito donde discutirlas, porque el gobierno no quiere discutir. En el Astillero, en Barrio Santiago, se va a discutir salarios a las 3 de la tarde, pero también vamos a insistir con algo que es muy claro. Primero, repudiar los dichos del presidente Macri de que hay que dinamitar el astillero. En segundo lugar, vamos a volver a plantear la necesidad de inversión tecnológica, de salud laboral, en invertir, y también la necesidad de invertir en un astillero que no es que lo estamos defendiendo porque somos nostálgicos y entonces nos da cosa que ya no esté más el astillero. En realidad defendemos el astillero por su historia, claro que sí, pero porque en el presente tiene un rol estratégico. La Marina Mercante está pagando $7.000 millones por año por alquiler de frete para trasladar las mercancías. La Argentina funciona como una isla, tiene todas salidas por el mar. Sin embargo, pagamos 7.000 millones que podrían quedar tranquilamente en la Argentina y que se necesitan para tanta gente que necesita salud, educación y demás. La Marina Pesquera. Van 3 embarcaciones que se han hundido. Y entre otras cosas, una de las causas es que tienen entre 40 y 70 años de construcción. Se necesita el astillero Río Santiago para ponerse a construir barcos para la Marina Pesquera. La Marina de Guerra. Hoy se están depredando todos los mares, las multinacionales de la pesca se están llevando todo sin ningún control. Sin embargo, lo que hace el gobierno, en lugar de poner plata en el astillero naval Río Santiago para construir embarcaciones, porque además hay mano de obra calificada, reconocida en toda Latinoamérica, compra más caras embarcaciones en Francia o embarcaciones en Israel. La Marina de Guerra también necesita del astillero naval. En lugar de reactivarlo, ¿no? Entonces no es un problema de nostálgicos. Es un problema de que
La reactivación del astillero del barrio de Santiago lo demanda la Marina Mercante, la Marina de Pesca y la Marina de Guerra. Es una necesidad en cuanto a la soberanía nacional reinstalar y reinvertir en el astillero naval Río Santiago. Solo aquellos que no piensan en eso pueden hablar de que hay que dinamitar el astillero. Son más de 3.000 familias, ¿no? Así es, son más de 3.000 familias que están, pero yo quiero dejarlo claro, son más de 3.000 familias que perderían la fuente laboral en el caso de que se cerrara el astillero, pero también son más de 3.000 trabajadores o trabajadoras que durante años han calificado la mano de obra, que además es reconocido en toda Latinoamérica, para construir embarcaciones que no solo se hacen para la Argentina, sino que se han hecho para otros lugares del mundo, Alemania, Venezuela, y además no para competir con Brasil, que esa es una falsa opción que nos están planteando, sino para coordinar con Brasil y tener coordinación para que todos podamos potenciar en Latinoamérica la construcción de embarcaciones tan necesarias. Los costados de Latinoamérica es agua. Todos los costados de Latinoamérica es agua. Por ahí salen las mercancías, ahí está la riqueza pesquera, ahí está el petróleo, inclusive como se descubrió en Brasil. No, y acá Por lo tanto, lo que se pide es trabajo, digamos, pues muchas veces se genera la falsa dicotomía, bueno, pero en realidad lo que no quieren es trabajar. Bueno, acá los trabajadores del astillero lo que quieren es, bueno, traigan proyectos, queremos trabajar porque además es algo que es beneficioso para el país. Sí, yo además quiero decir que no hay una falsa dicotomía de que no quieren trabajar. Algunos que viven en las luces del centro de la ciudad porteña, que incluso no han trabajado mucho, acusan a los trabajadores del Estado de que no queremos trabajar, pero son nuestras enfermeras las que le ponen el pecho todos los días a los hospitales del Gran Buenos Aires y del Gran La Plata sin tener insumo y atienden, son nuestros compañeros de niñez, que a veces no tienen nada para darle a los pibes, pero le dan una caricia, son nuestros auxiliares de la educación, que no tienen tienen que hacer malabares para darle de comer a los pibes y que a veces llevan la lavandina para limpiar porque el Estado no lo provee de elementos, y son los trabajadores del astillero naval Río Santiago, que vuelvo a repetir, son mano de obra calificada, que tienen historia y tienen recursos intelectuales para hacer lo que hay que hacer. Bueno, el gobierno tiene que querer ser soberano en materia de la industria naval. Y si el gobierno no lo quiere, nosotros vamos a trabajar y a construir la fuerza necesaria para que se imponga la soberanía en lo que hace a la industria naval, porque mucha riqueza de nuestra patria, mucha riqueza de todos los argentinos se juega en los mares. Dice así, ¿el cronograma del paro del lunes? El paro vamos 24 horas, vamos a parar en todo el estado provincial, en el estado nacional y en los estados municipales. Como siempre cuando para ATE, en el caso de los hospitales, garantizamos las emergencias y las urgencias, obviamente. Nuestro reclamo central es la reapertura de la paritaria en la ley 10.430, la continuidad en las paritarias de los profesionales de la salud, de los judiciales y de los docentes, que haya ofertas salariales que merezcan ser atendidas por los trabajadores y trabajadoras, o sea que la oferta tiene que ser sustancialmente diferente. Vamos por el pase a planta permanente también de los compañeros y compañeras trabajadoras. Acá quiero hacer una denuncia. En el Ministerio de Salud están retrasados más de 2.500 pases a planta permanente, pese a que los compromisos paritarios decían que ya tendrían que haber pasado a planta. También vamos por el aceleramiento de esos pases a planta y, por supuesto, por la reactivación del astillero naval Río Santiago y el nombramiento de personal en áreas críticas como son salud, educación y niñez. Va a ser con actividades regionales, o sea, en todas las regiones de la provincia de Buenos Aires haremos movilizaciones y demás, y como decía, estamos haciendo contactos para ver si podemos unificar en esta medida con otros gremios estatales, y si no es en esta medida, sí hacer esfuerzos para que la masividad y la unidad, así como hizo retroceder al gobierno en otros momentos, lo haga retroceder en su intento de descargar la crisis sobre los trabajadores. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Hacemos una pausa. Ya regresamos con nuestro magazine hasta las 14. Imagen Platense, el canal de la ciudad.